Hola, en este video hablaré de clases y métodos abstractos. ¿Qué es una clase abstracta? Una clase abstracta es una clase en la cual no se pretende instanciar un objeto debido a su gran valor de abstracción. Las clases abstractas no se pueden utilizar como objetos ya que estas clases están incompletas. Las clases abstractas comúnmente tienen uno o varios métodos abstractos. Estas clases no son instanciadas como objetos, sino solo se usan como una superclase en la jerarquía de herencia. También estas subclases que heredan a una clase abstracta son las que declaran las partes faltantes de la clase abstracta. Una subclase que hereda de una clase abstracta debe de usar todos los métodos abstractos que tenga la superclase. Si no se usan, se deben declarar también como abstractos. Las clases abstractas pueden contener parámetros y métodos que no sean abstractos. Tampoco se pueden definir constructores abstractos. Métodos abstractos. Los métodos abstractos no pueden ser estáticos. Los métodos abstractos no tienen cuerpo, por lo tanto no llevan llaves. Los métodos abstractos son implementados en las superclases que heredan de la superclase abstracta. ¿Cómo se hace una clase y un método abstracto en Java? Bien, pues lleva la clase abstracta la clase y método abstracto se declara mediante la palabra reservada abstract. Por ejemplo, tenemos en la imagen que la clase dibujar es abstracta. Se declara primero con la palabra abstract, después class, seguido del nombre de la clase con sus respectivas llaves. El método abstracto se declara con la palabra abstract, seguido del tipo de método, el nombre de método, después entre paréntesis los parámetros que recibe y de último un punto y coma. Aquí están las referencias de la información expuesta anteriormente. Este es un ejemplo de clases abstractas y métodos abstractos. Esta pequeña aplicación lo que hace es calcular el área de distintas figuras geométricas, como el cuadrado, rectángulo, triángulo, hexágono y círculo. En este programa creo una clase abstracta que se llama calcular área. Aquí está declarada. Aquí empieza y aquí termina. Esta clase tiene un atributo que se llama área y es de tipo doble. Esta clase también posee un método abstracto que se llama calcular área f, que es este de aquí. Esta clase también tiene los métodos set y get para el parámetro área, que son estos de acá. Aquí estamos en la clase rectángulo. Como vemos, hereda de la clase calcular área. Como expliqué en las diapositivas anteriores, si una clase normal hereda de una clase abstracta, tiene que usar sus métodos abstractos, si no declararlos como abstractos también. En este caso se utiliza el método abstracto, que está acá. Aquí sí se declara el cuerpo, o sea, es el cuerpo del método. En este caso se pide la altura y la base, y se hace la multiplicación de la base por altura para poder calcular el área del rectángulo, y luego se imprime el área. Eh, También en las demás clases usamos el mismo método, calcular área f, ya que se puede utilizar por medio del polimorfismo. Y esa es una de las razones de las clases abstractas, que te puede reducir código. Acá en la clase círculo también hereda de la clase calcular área. Acá tenemos el método que en la clase calcular área es abstracto. Es similar al de rectángulo, nada más que acá solo pedimos el radio y, y el cálculo del área es diferente, ya que se multiplica el pi por el radio, o por pi por radio al cuadrado, y también se imprime. Si nos damos cuenta, podemos usar el mismo método, nada más que la parte de la funcionalidad es lo único que cambia. Como heredamos toda la clase y se puede usar toda esa parte en todas las clases, o sea, se puede usar el, la variable área para calcular el área y el método que está vacío, por lo tanto podemos modificarlo a nuestro gusto. Acá en el cuadrado es lo mismo, tenemos el método calcular área f y acá pedimos nada más el lado
ya que para calcular el área de un cuadrado es lado al cuadrado o lado por lado, que sería esto de aquí. Y luego también se imprime el área. Y así son en todas las demás clases de las figuras, nada más que con su respectiva fórmula. Aquí en nuestro main se crean los objetos de las clases que heredaron de calcular área. Y aquí acá se mandan a llamar a los métodos de cada clase. Si se dan cuenta es el mismo método. Lo único que cambia es cómo se implementa ese método en cada clase. Y este sería un ejemplo del de las clases abstractas. Aquí ya ejecuté el programa. Por ejemplo, le podemos dar para que calcule el área de un cuadrado. Ponemos 4. El área de un cuadrado del lado 4 sería 16. Y ahorita podemos calcular, por ejemplo, el área de un triángulo que sería base por altura, 3 por 4 por 3, entre 2 que sería 12, entre 2, 6. Y este sería un ejemplo de cómo usar clases abstractas en Java. Bueno, voy a explicar la clase más a fondo. Primero, acá se importa la librería para usar los mensajes, los cuadros de mensaje. Acá se declara la clase con el nombre rectángulo que hereda de la clase calcular área, que es la clase abstracta. Se declaran dos valores privados tipo double, que es base y altura. Después creamos un constructor con parámetros. Este parámetro es de la clase calcular área. Estos dos parámetros son de la clase rectángulo. Se usa el super para declarar los valores heredados, bueno, las variables heredadas, que en este caso es área. Acá creé un constructor vacío. Después creé el método de calcular área f, que es el método abstracto que está en calcular área. En esta parte nos indica que el valor de la base va a ser igual al valor doble que sea ingresado a través del Option Pane Show Input Dialog, y de igual manera para asignar la altura. Acá con este set asigna la área, el valor de la área de, de la variable área de la clase calcular área, que se calcularía multiplicando la base por la altura. Acá con este Option Pane, GOption Pane, se imprime el resultado, bueno, pues sí, el resultado del área del rectángulo. Esta parte de acá es donde se hace el método set para la base y acá el get para la base. De igual manera, acá se hace el set para la altura y aquí el get para la altura. Ahora voy a explicar la clase principal, o donde está el main, que sería esta. Primero, pues importamos la librería, que sería esta para los cuadros de diálogo. Después, acá se declara la clase de figuras geométricas app. Después se declara la clase principal, el main. Acá se crean los objetos de cada clase de las figuras geométricas. Como dije en las diapositivas, pues la de calcular área no se puede, no le podemos crear un objeto ya que es una clase abstracta. Acá se calcula primero el objeto del cuadrado que se va a llamar C, del rectángulo que se va a llamar R, del triángulo que se va a llamar T, del hexágono que se va a llamar H y del círculo que se va a llamar Psi. Aquí declaro una variable entera que se llama repetición y le asigno el valor de 0, que se va a usar en un do while, que es este de acá. Lo que va a hacer ese do while es que si el número es igual a 1, se va a volver a repetir todo esto, que sería para, para volver a calcular un área si así se desea. Acá lo que hacemos es imprimir un pequeño menú para que el usuario decida cuál área es la que desea calcular, bueno, el área de qué figura geométrica es la que desea calcular. Y el valor que se guarda acá es el que se compara en un switch para ver qué operación es la que se va a hacer o qué opción se escogió.
En cada caso tenemos el de la figura que le corresponde aquí a cada número. Por ejemplo, acá en el caso 1 se manda a llamar al método calcular área F, que pertenece al objeto C, que es el de la clase cuadrado. Acá el mismo método, pero de la clase R, que es la de rectángulo. Igual aquí el mismo método, pero para la clase T, que es la de triángulo. Para el objeto T, perdón, que es la de la clase triángulo. Acá igual el mismo método, pero al objeto correspondiente al H, que es la del hexágono, y así la del círculo igual. Y ya, pues si no se cumple ninguna de estas, pues va a mandar el mensaje de error. Acá es donde se pregunta si se desea volver a hacer todo esto, que es lo del do while, que se guarda en la variable repetición, que es la que comparamos aquí. Y esa sería la clase principal. Ahora vamos con la clase abstracta. Primero, pues declaramos la clase abstracta, que es esta, que empieza acá y termina hasta acá. Después, que declaramos el valor área como un valor doble o double, que es para que acepte decimales. Después creamos el método abstracto, que es este de aquí, que se llama calcular área F, que es el que estamos utilizando en las demás clases de las figuras geométricas. Acá se crea el set del área para que, como estaba en privado, se crean estos dos métodos para poder hacer uso de esos valores. Acá se hace el set y acá este es el get, acá termina. Y pues prácticamente el de cada figura geométrica es lo mismo, pero con sus respectivos datos. Por ejemplo, acá es pi y radio. Y pues se calcula acá de diferente manera. El del hexágono, por ejemplo, se calcula con el lado, que se saca el primer perímetro, y luego el perímetro se multiplica por la apotema y se divide entre 2. Igual, en cada clase que tenemos, ocupé los set y get de cada variable que se tiene en esas clases, que solo están en esas clases, para que se puedan usar en otras clases. Por ejemplo, acá en el triángulo, que nada más se necesita. Bueno, este es un caso especial porque como tienen los mismos parámetros que rectángulo, acá prácticamente lo que hice fue heredar lo de lo de la clase pasada. Bueno, heredar lo de la clase rectángulo. Como son los mismos, como son los dos mismos, las dos mismas variables, que sería base y altura, pues nada más, con un super, pues ya tengo esas variables disponibles. Pero acá se vuelven a pedir, así que no importa lo que tenga guardado la otra, porque acá se reescribe. No más que acá, para calcular el área, pues se divide entre dos. Por eso esta clase está más pequeña. Por su atención, gracias.